Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, es un placer estar nuevamente. Espero podamos hacerlo un poquito más seguido. Bueno, esperemos. Ya vamos a ver qué. Bueno, también tengo que tener tiempo, ¿no? Temas para hablar tengo muchísimos. Y hoy elegí uno en particular porque veo que a veces uno se apura a la hora de proponer o ofrecer nuestro trabajo como instaladores también, no solamente reparación y demás, sino a la hora de instalar, sobre todo cuando no se tiene experiencia, ¿no? Entonces, un poco la idea de este video era darle algunos tips como para no fallar a la hora de instalar. Lo principal, lo principal es eh, no olvidarse de concretar la primera visita a la hora de instalar, ¿sí? Um, ¿Por qué? Y porque necesito ver cosas, no puedo hacerlo, pasar un presupuesto por teléfono. Yo sé que esto para el posible usuario del servicio le resulta cómodo y demás, porque llama a veinte técnicos, pero a nosotros eso no nos interesa realmente, no nos interesa en lo más mínimo. Nuestro trabajo es otra cosa, ¿sí? Entonces, es ofrecer el mejor servicio posible. Y dentro de eso, también no, como se dice en la jerga, clavarnos a la hora de pasar un presupuesto. Ni pasarlo alto para terminar no agarrando nada, ni pasarlo bajo tampoco. Entonces, la idea es lo siguiente. Siempre hay que tratar de concretar una visita. ¿Y para qué? Para justamente poder presupuestar mano de obra, viendo la complejidad que pueda llegar a tener el trabajo, así también como los materiales. Entonces uno ya tiene una idea del precio de los materiales actuales por metro, ¿sí? Que es otro tema también a charlar. Entonces eso se hace de la siguiente forma. Uno va a averiguar a varios lugares, a los lugares que queden cerca de la casa de cada uno, por supuesto, si no, no tiene sentido. Y entonces averigua, ¿no? Por los 3 metros, por ejemplo, caño de un cuarto, caño de media, los aislantes por separado, la cinta sin adhesivo, ¿qué más? Bueno, una cinta con adhesivo hay que tener, por ejemplo, 3 metros de cañería, caño en cristal, eh, 3 media omegas, las ménsulas, el juego de ménsulas para un equipo de 3000 calorías. Entonces hace todo un paquete, ¿no? Los bulones, los tarugos, los tornillos, todo, 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 todo. Y eso nos da un estimativo. Se divide por 3, sacando la ménsula a un costado, se divide por 3 y nos da un estimativo, ¿no es cierto?, de cuánto es el costo por metro de cañería. Y siempre va a quedar un pequeño adicional como para por lo menos el gasto de movimiento y demás. Bueno, pero esa sería la forma en que se hace generalmente. Entonces, con ese número ya en mente, que hoy está rondando los 30.000 pesos el metro, con cañerías hasta media, ¿sí? De un cuarto y media, no más. Ya con eso pueden tirar un estimativo. Si hay, esa instalación va a ocupar la medida básica mínima de 3 metros, que es lo que piden los fabricantes, eso siempre lean el manual, agarren el manual, no hay que tener miedo ni se sientan por eso que van a ser como que recién arrancan, no, con más razón todavía. ¿Sí? Hay que perder esos miedos, esos prejuicios, ¿sí? Y no errar, no fallar. Y si es un inverter, son 5 metros. Lo mínimo son 5 metros, ¿sí? Aparte de otras cuestiones que también habría que hablar en otro momento. Bueno, no me quiero desviar. Entonces, uno lo que va a hacer en el domicilio es, ¿dónde se va a instalar el equipo? Hay que ver si es inverter, no lo es, primero, antes que nada. Segundo, dónde se va a instalar o dónde se quiere instalar, ver si es posible o si conviene otro lugar. A lo mejor conviene instalarlo en otro lugar, porque no todos los lugares son los mejores de acuerdo a lo que piensa el cliente. A veces uno tiene que ahí interferir un poco y asesorar, decir, no, mira, este lugar no te conviene, te conviene en tal o cual lugar, porque tal o cual cosa, ¿sí? Principalmente los problemas en la descarga de agua. Entonces ahí uno va viendo la cantidad de metros de cañerías y demás. Cómo va a quedar la descarga de agua, si no vamos a tener problemas futuro, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Evitar los tendidos horizontales, recuerden que eso es importante. Entonces también
hay que explicarle al cliente de que, bueno, se revisa el equipo, como ya saben, el paso a paso, explicarle al cliente que una instalación normal, sin complicaciones, va a tener por lo menos una demora de 3 horas y media, 4. Y si son las primeras que están haciendo, van a demorar más todavía. O si hay complicaciones, un poco más. ¿Por qué digo esto? Porque esta también es una forma de filtrar a los que lamentablemente están instalando mal. A veces por ignorancia y otras veces porque lo hacen adrede y es peor todavía, ¿no? Eh, que van a instalar un equipo en 1 hora y media. En 1 hora y media no se puede instalar un equipo, ninguno, por más práctica que tenga. Si lo instalaste en 1 hora y media o te lo instalaron en 1 hora y media, está mal hecho el trabajo. Ya te lo digo, estás mal hecho, está mal hecho, te robaron el dinero. Aunque te hayan cobrado menos. Porque inclusive está la vivada, la típica vivada. Vamos a suponer hoy en día, diciembre de 2025. Si uno cobra 150 la mano de obra de una instalación del equipo hasta 3.000 calorías, vamos a suponer, 4.500 también, en un equipo normal, ¿sí? Base. Y tenés unos 90.000 pesos con ménsula en materiales. Entonces nos estaría dando, ¿cuánto nos estaría dando? 240.000 pesos, ¿no? O sea, 150 más 90 sería eso. Y viene uno y te dice, no, yo te lo instalo por 220 o 200. Obvio que los materiales no se los va a poner. Va a poner un pedacito, lo mínimo indispensable, para que se junte la cañería, nada más. Por lo cual está corriendo un grave riesgo ese equipo de que le llegue líquido al motocompresor por no tener mínimo los 3 metros que pide el fabricante. Entonces ahí ya tenemos un problema y lo va a terminar pagando sí o sí el cliente, ¿sí? Y obviamente que garantía, cero garantía va a tener eso. Porque cuando lo llamen por teléfono, lo más probable es que te bloquee. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Te estás ahorrando 20.000, 30.000, 40.000 pesos contra una muy probable pérdida de gas que no te lo va a cubrir nadie, ¿sí? Porque esta persona va a desaparecer, lo cual tiene un costo, y un costo de 110.000 pesos, 120.000 pesos aproximadamente, de mano de obra, porque hay que buscar la pérdida y demás, hay que llevar nitrógeno, hay que hacer vacío, hay que hacer un montón de historias, y el refrigerante. Entonces saliste perdiendo. Como cliente, saliste perdiendo. Por no contratar a alguien que supuestamente te va a hacer el trabajo y te va a dar una garantía mínima de 6 meses. La garantía por posibles pérdidas de gas o refrigerante en los lugares de unión, en las tuercas, donde uno va a hacer justamente el trabajo. Lo que yo toco son las tuercas, o en caso que tengan que hacer una modificación, soldar, entre ellas la soldadura y las tuercas de unión, siempre hay tuercas de unión por lo general, y la descarga de agua, eso, ahí, ese trabajo tiene garantía, ¿sí? Entonces, por posible pérdida en ese lugar. ¿Estamos? Bueno, entonces, está cubierto. La persona está cubierta. Se le está cobrando lo correcto, se le está poniendo material correcto, y bueno, y eso tiene su garantía y su compromiso también de trabajo, ¿no? Su ética laboral también. Pero el otro que va, te lo hace en 1 hora y media, es un grave perjuicio, pero porque lo que dije antes, te pasó menos dinero, no te puso el material, o sea que gana más plata que el que lo hace bien, porque el material es caro y no lo puso, entonces gana mucho más, aunque te cobre menos. No buscó pérdida con nitrógeno, no le hizo vacío 40 minutos, que se hace para retirar todo lo que es la humedad dentro del sistema, que no hay otra forma de sacarlo, que si no es con una bomba de vacío, y 40 minutos para darle tiempo a que salga. Aparte saca también los gases no condensables. O sea, todo ese procedimiento que es fundamental para la vida útil del equipo y para la garantía de trabajo, no se hizo. ¿Está? Entonces, bueno, por ese motivo, uno tarda 4 horas y el otro tarda 1 hora y media. Y colocan 4 equipos por día. ¿Sí? Bueno, por eso también este video tiene también como una idea implícita de que el posible cliente se entere también de algunas cuestiones, ¿no? Porque no todo es igual. Esto pasa en todos los rubros, ¿no? Obviamente, esto pasa en todos los rubros, en todo, absolutamente en todo.
el cliente no tiene por qué saber y justamente por ese no saber a veces pasan estas cuestiones, ¿no? En fin, seguimos con el punto. Entonces, un poco la idea es ir y ver para ver cuál sería el mejor lugar, porque a través de fotos o videos no se puede apreciar realmente cuál sería el mejor lugar, por qué conviene, por qué no. Hay que estar ahí en el lugar, en el momento. Hay ciertas medidas que tiene que respetarse y eso el cliente no lo sabe tampoco, que son medidas mínimas para poder trabajar en el equipo. ¿Sí? Porque mañana si hay pérdidas y bueno, y no tengo el espacio, tengo que desmontar todo, hacer un lío bárbaro. Lamentablemente me he encontrado con lugares donde muchas veces no hay el espacio suficiente que debería haber. Ahí en la foto detrás mío, de fondo, se ve una preinstalación eh, muy particular en este caso, porque esas cajas son una de las mejores que yo he trabajado, porque no se rompen, son cómodas, son bastante amplias, y ya vienen con un corrugado de descarga, lo cual facilita. Eso sería la preinstalación. Me gustaría en algún momento hacer un video específico de eso. Tengo, hay varias cosas que charlar respecto a lo que sería eh, una preinstalación. Mm, El tema es, el tema es que, bueno, hay que hablar bastante en detalle de problemas frecuentes. Esa es otra cosa, otra equivocación también que hay, porque dice, bueno, pero ¿por qué me sale tan caro? ¿Por qué me sale más una caja de preinstalación cuando una instalación, perdón, en una caja de preinstalación cuando se supone que ya está todo resuelto? Y el tema es que no es así. Es mucho más laborioso hacer una instalación en una caja de preinstalación bien instalada. Cuesta más trabajo realmente, porque hay que ser muy preciso. En la mayoría las cañerías están amuradas, lo cual ahí se pierde una cierta libertad de movimiento en las cañerías para poder ajustar el equipo. Ese es uno de los problemas, el menor de los problemas. El mayor de los problemas es que la mayoría están mal hechas, sumamente mal hechas. Entonces eso hace que te perjudica, ves, puedo mostrar, te perjudica y, y el problema que se tiene es que a la hora de querer, eh, ¿cómo se llama? A la hora de querer realizar el trabajo, eh, lo que cuesta, a ver si lo puedo, no, este no me lo permite aquí. Lo que cuesta muchísimo es eh, ubicar el equipo, porque está mal la instalación. O sea, hay que empezar a renegar, no entra, hay que soldar por acá, soldar por allá, estirar cañerías, hacer un lío bárbaro. Entonces, la verdad, siempre va a ser más cara una instalación con una caja de preinstalación ya realizada que una instalación común y corriente. Lamentablemente es así. Lo venden como un valor agregado. O sea, los arquitectos, y yo lo siento mucho, porque encima tengo amigos arquitectos, amigas arquitectas, pero saben muy poco de lo que es la parte de refrigeración. Yo no sé cómo lo tocan, qué tanta profundidad le dan dentro de todo el abanico de cosas que tienen que ver un arquitecto o un maestro mayor de obra, pero fallan todos, absolutamente todos. Maestro mayor de obra, arquitectos, todos fallan. Todos fallan. No saben las medidas reales que tienen que tener en cuenta, ni para distribuir los aire acondicionados, ni para calcular el aire acondicionado, ni dónde va la caja de preinstalación, a qué distancia del techo, a qué distancia de las paredes, qué tipo de materiales tienen que estar incluidos dentro de la caja de preinstalación, la distancia máxima hacia la unidad condensadora. O sea, hay un montón de ítems que se le escapa por completo a los maestros mayor de obra y lamentablemente también a los arquitectos. Y eso genera un montón de problemas después. Entonces es importante que el técnico esté informado. Es importante que esté informado. Porque más allá de que haga la preinstalación y después a lo mejor no lo instale él, lo instale otra persona, se tiene que hacer bien el trabajo. ¿Para qué? Bueno, para que se gasten los materiales de forma correcta, se lo ubique de forma correcta
y después sea fácil la instalación. Por eso vamos a hablar después, voy a hacer un video tratando de explicar lo mejor posible todos los problemas que pueden haber y cómo sería la forma correcta de realizar y llevar adelante una preinstalación desde el momento cero, ¿no? Donde yo tengo los planos y puedo ubicar los equipos. Eso vamos a ver si lo podemos hacer después. En definitiva, quería más que nada en este video, seguramente lo vaya a retomar después, mostrarle eso, ¿no? Un poco el panorama de por qué es importante ir y visitar al cliente para poder tomar las medidas, para poder charlar con el cliente, para ver qué es lo que quiere y qué le proponemos nosotros también con nuestra mirada técnica, ¿sí? Ver qué es lo mejor para él, ¿sí? A lo mejor no conviene lo que él pretende hacer, conviene hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que hay que también aprender a hablar, a dialogar con el cliente. A lo mismo que, por ejemplo, ocurre con las alturas de los evaporadores. Por si yo tengo un techo de 5 metros, el evaporador, por más que sea un equipo grande, un piso techo, no va pegado al techo, sino que tiene una altura razonable. Un equipo grande de 18.000 calorías, por ejemplo, una altura razonable son 3 metros. Por más que yo tenga 5 metros de altura al techo. O sea, ¿por qué? Porque tiene un alcance de turbina que más de eso no va a dar. No tiene sentido, complica todo, complica la limpieza, el mantenimiento del equipo, que es otro tema también, hacer un video sobre, hay mucho para hacer, sobre el tema de mantenimiento, cuándo se hacen los mantenimientos, qué se debería hacer. Bueno, son cosas que también vamos a charlar, espero, no sé si este año, pero seguramente el año que viene. Bueno, en definitiva, lo barato sale caro. Trate de encontrar a una persona de confianza que sabe que le da una garantía de trabajo, que le va a realizar, se va a charlar con usted, se van a poner de acuerdo con dónde van a instalar, por qué se instala ahí en otro lugar. Hay que preguntar si uno si tiene dudas, asegurarse de que busque pérdida con nitrógeno. Eso es importante, ¿sí? Es un gas aliado para nosotros porque nos facilita encontrar esas micro pérdidas para no tener problemas luego. Entonces no se evitan la fuga de gas. ¿Puede fallar alguna vez? Y sí, puede fallar, pero no siempre. Muy de vez en cuando debería ocurrir esto, ¿no? Siguiente punto importante, asegúrese de que la persona que vaya tenga una bomba de vacío, de que le haga un vacío de 40 minutos, que eso es lo ideal para el equipo. Esa es la vida útil del equipo. Es la vida útil del equipo. Y obviamente que le dé garantía por 6 meses con respecto a lo que es la colocación del equipo, la posible pérdida de gas en las uniones y la descarga de agua. Y con esto ya está cubierto, amigo mío. Si le pagó lo que corresponde o lo que arreglaron, está perfecto, ¿sí? Por lo menos se puede llegar a quedar tranquilo de que, bueno, si llega a pasar algo, la persona va a ir, va a ver de qué se trata y obviamente si está en garantía, dentro de la garantía, no le puede cobrar los materiales ni el trabajo. Siempre y cuando sea en las uniones que uno realizó, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto. Nos vemos. Hasta luego.